Hola, somos Mitam Televisión que explora la comida estadounidense. Este video se está transmitiendo a la vez por MyTam Televisión y mi canal personal. El Rincón de Análisis de Acciones Estadounidenses es una sección donde analizamos cómo se evalúan las buenas empresas que cotizan en Estados Unidos basándonos en los datos. En resumen, este video no recomienda comprar o vender acciones específicas actualmente, así que sería bueno que todos vieran los datos en general y cómo usarlos, y para las partes de noticias o rumores, sería mejor que las verificaran directamente antes de tomar cualquier decisión final. Hoy vamos a hablar sobre la industria de los semiconductores. De hecho, es la primera ocasión que presento a Coupang en el análisis del mercado bursátil de Estados Unidos. Usualmente presento varias empresas extranjeras que cotizan en Estados Unidos. En el video anterior presenté empresas como ASML y Holox, que tampoco son empresas estadounidenses, y hay muchas otras empresas extranjeras además de esas. Empresas como Neodol-Randeu, Seuweden y Seurael y otras que mencioné tenían casos así cuando las presenté. Aunque la empresa opera principalmente en Corea, la sede legal y la oficina principal están en Estados Unidos. Es la primera vez que presento una empresa que cotiza en Estados Unidos, a pesar de que la mayor parte del negocio se realiza en Corea. Por eso, hoy les voy a presentar una empresa llamada Copaeg. Sé que muchos de ustedes en Corea ya conocen muy bien Copaeg, pero para los inversores extranjeros puede que Copaeg sea una empresa que ocupa una posición dominante en Corea y que no estén tan familiarizados con qué tipo de negocio realiza. Por eso, hoy quiero analizar y explicar juntos la empresa Copaeg. Cuando Copaeg salió a la bolsa, recibió muchísima atención, especialmente porque en Japón SoftBank y Vision Fund invirtieron en Coupang, y como esta empresa es una de las más grandes y valiosas en Corea, hubo muchas expectativas y pensamientos de que Coupang sería una empresa increíblemente importante para invertir en SoftBank. Tras su salida a bolsa en 2021, la empresa dejó de ser un tema exclusivo de Japón y se convirtió en un asunto de interés global. Por eso, justo después de salir a la bolsa, el precio de las acciones subió de inmediato, pero luego empezó a bajar. Así que, en comparación con el precio máximo, bajó hasta un 69%. Durante ese periodo de 69%, el precio de las acciones siguió bajando, y en solo un año, para mayo de 2022, en un año y 2 meses, bajó casi 9 veces. Así que hubo muchas caídas, y por eso, desde 60 hasta 9, mucha gente vio cómo se reducían sus inversiones. Por eso SoftBank también sufrió muchas pérdidas. Después de eso, el precio de las acciones siguió bajando, pero si ves, recientemente el precio de las acciones ha empezado a subir de nuevo. Así que a través de ese proceso parece que la empresa está mostrando señales de recuperación y cambio. A pesar de eso, todavía no es suficiente, y actualmente el precio de las acciones está aproximadamente un 60% por debajo del precio máximo de aquel entonces. Por eso estoy analizando cómo Coupang gestiona su negocio, y si realmente están logrando cambios, lo explicaré de forma sencilla para que todos lo entiendan. Esta es una breve introducción a Coupang. La entrega de Rocket en Corea es algo que los clientes realmente aprecian. Además, a través de servicios como Rocket Fresh, Coupang está liderando el mercado del e-commerce en Corea. Yo también uso mucho los servicios de esta empresa. ¿Por qué tanta gente utiliza los servicios de esta empresa? Bueno, al principio ofrecen muchos descuentos en los precios. Busco en Coupang y otros sitios, incluyendo parques de entretenimiento y diferentes plataformas en Corea. Al comparar los precios noto que son demasiado baratos. 그중에는 뭘 살 때 쿠팡이 제일 싼가라는 눈길이 듣기 시작합니다. Interpark de productos y otras plataformas también ofrecen lugares más económicos. Pero una vez que empiezas a pensar así y a estar seguro de eso, después de eso ya no buscas bien en otros lugares. El tiempo de las personas y estos esfuerzos no son gratuitos. Por lo tanto, me he dejado llevar por la segunda conclusión con demasiada facilidad en casos similares a este. Hay casos en los que el pago se realiza en un instante. Deslizar con el dedo, como en Swipe, realiza el pago de inmediato con la tarjeta registrada, por lo que es fácil cometer un error en ese momento. Ya el pedido estaba en camino y en esa situación hice el pago por error, pero ya estaba en camino. Así que hay muchos casos como este. Aquí se suelen comprar cosas baratas, pero si compras sin pensar, a veces terminas con productos innecesarios que parece que tienes que recoger al día siguiente. Si no tienes este producto, debes comprarlo en Coupang al día siguiente en la oficina. Muchos te preguntan por qué lo adquiriste. Así, mediante estas entregas, la economía parece moverse como una industria que depende de esto.
Por eso, ahora no solo es la entrega de paquetes, ¿no? sino también la entrega de alimentos y comestibles a través de Coupang Eats. En Corea la gente prefería la entrega, pero Coupang Eats está aumentando considerablemente su cuota de mercado y mejorando su competitividad en este aspecto. Y ahora Coupang Play también estaba haciendo over the top, pero aquí el over the top no es tan grande. Sin embargo, si te conviertes en miembro aquí, puedes obtener la entrega Rocket gratis o recibir devoluciones gratuitas a través de la membresía de Coupang. Así que después de eso, Coupang Play también se vuelve gratis. Debido a estos beneficios, mucha gente se está suscribiendo a la membresía y por eso hay muchos que se están uniendo a este tipo de servicios. Estas empresas continúan operando bien. De hecho, la infraestructura logística es el principal impulsor del crecimiento de Coupang. Cuando se trata de invertir en logística, ya había empresas especializadas y grandes compañías como Daehan Tongun y CJ. Entonces, ¿por qué Coupang decidió hacerlo directamente? En Corea, para la entrega de madrugada y la entrega rápida en el mismo día, construyeron esta infraestructura y esto se ha convertido en una ventaja competitiva y económica para la empresa, lo que se considera la fuerza impulsora en el mercado. Actualmente la tasa de penetración del comercio electrónico es de alrededor del 20% en promedio. Por eso se está ajustando, pero en ese momento era alrededor del 33%, pero según las últimas noticias, el 8 de mayo bajó al 25%, por lo tanto parece que vendieron alrededor de 3 billones de wones en julio y con ese efectivo pagaron alrededor de 1 billón o unos cuantos miles de millones de wones en efectivo y luego decidieron invertir el resto en el sector de la inteligencia artificial como en portfolio. Por eso todavía mantienen alrededor del 20% de participación en la empresa. Entonces, ahora Joey tiene la llave y Joey está evaluando. Si miras la industria de defensa, la innovación en materiales, el nivel actual de tecnología es alto. Así que si ves la industria de defensa, tienen alrededor del 54%. No lo sé bien. De las 5.500 empresas estadounidenses, alrededor de 1.800 están en el top, lo que representa el 33%. Decir que están en la cima puede sonar bien, pero en realidad no es tan impresionante. Para acceder a acciones de primera clase, generalmente debes estar en el 10-15% superior, por lo que el 33% es más bien promedio. Estas empresas son más para análisis general, no necesariamente las mejores opciones de inversión. Lo que quería ver aquí era por qué el rendimiento era bajo y por qué había sido así durante tanto tiempo, así que estaba tratando de averiguarlo. El puntaje de 65, por lo que no se considera una acción de alto crecimiento. Estas suelen tener 75, así que 65 puntos apenas alcanza para considerarse una acción de crecimiento. La estabilidad financiera es de 90 puntos, lo cual es sólido. La generación de flujo de efectivo actual es de 80 puntos y el flujo de caja también está bien. Actualmente la rentabilidad y competitividad empresarial son los aspectos más débiles. Actualmente la rentabilidad y competitividad empresarial mantienen un puntaje bajo. Si estos aspectos mejoran, la calificación general también aumentará. Por eso, en este momento, en lugar de considerarlo como una empresa completamente establecida y terminada, creo que es más correcto verlo como una empresa en crecimiento. Por eso la rentabilidad también es un poco baja. Las empresas con baja rentabilidad no pueden ofrecer dividendos altos, por lo que buscarán devolver valor a los accionistas a través de datos mientras la rentabilidad se recupera. Aunque el puntaje total no ha cambiado mucho recientemente, en comparación con el año pasado, hay áreas que han disminuido. Si baja durante un año, se convierte en una debilidad. Aquí recientemente la recuperación ha sido un poco lenta, así que esta parte se ha convertido en un punto débil. Soixung, ahora hay partes sobre la eficiencia y la estabilidad que deben ser revisadas. Las secciones sobre exclusividad deben recuperarse. Debido a esto, ahora están retrasadas y el resto sale de forma irregular. Analicemos más a fondo los resultados reales. Si ves, esta empresa ha estado retrasando su desempeño empresarial de esta manera y después de retrasarse, ahora que se está recuperando en el tercer trimestre, está volviendo a ser un caso como este. Por eso, esta empresa también en 2024 tiene muchas estructuras en las que los principales accionistas siguen manteniendo una actitud cautelosa. Así que no es que este crecimiento sea completamente seguro, sino que todavía hay preocupaciones sobre esas partes. Así que, aunque el volumen de ventas está disminuyendo, si miras desde el lado derecho, puedes ver que las ganancias operativas están bajando. El margen, que solía estar cerca del 2%, ha ido bajando gradualmente hasta llegar alrededor del 1%, lo que ha reducido la rentabilidad. En comparación con la pantalla anterior, se puede ver claramente que la rentabilidad ha disminuido y los casos de márgenes reducidos han aumentado.
Por lo tanto, hay mucho que analizar. Con base en estos datos, la inteligencia artificial emite un juicio y asigna una puntuación. Así que, aunque solo mires los elementos de puntuación de este diagnóstico, puedes saber fácilmente cómo ha cambiado esta empresa recientemente. Por eso, las personas que invierten bien o que hacen bien el análisis financiero pueden comprobar fácilmente estos gráficos o datos, pero quienes no los conocen bien pueden confiar demasiado en esta puntuación de diagnóstico y tomar decisiones basadas solo en eso. Entonces, al ver que este margen ha disminuido, la rentabilidad también ha bajado, y una de las razones por las que las partes donde la rentabilidad ha bajado se vuelven más débiles es precisamente por esto. Cuando la industria se recupere, se espera que el margen vuelva a rondar el 1.7%, y si mejora un poco más, podría alcanzar el 2%. Así que, mediante la mejora de la rentabilidad, es muy probable que los márgenes se recuperen rápidamente o incluso superen ese nivel. Por eso, si solo ves esta empresa como un negocio, está creciendo en Estados Unidos y está haciendo un modelo de negocio bastante similar, pero si lo ves en términos de tamaño en Estados Unidos, claramente está haciendo un negocio mucho más grande. DoorDash en sí mismo, por eso DoorDash es aún más conocido. Entonces hay que comparar eso, pero DoorDash tiene una base de usuarios bastante grande y además cuando DoorDash adquirió WooMooCard, DoorDash también explicó una vez por qué lo hizo. Coupang no solo compite con DoorDash, sino que lidera el crecimiento acumulando datos para interpretar y analizar los indicadores de crecimiento, lo que le permite seguir desarrollando estos modelos. Por eso, si prestas atención a este rincón, creo que te será muy útil. Aquí si ves los datos de 2024 notarás que el crecimiento de los usuarios supera al crecimiento del negocio. El hecho de que los usuarios estén creciendo más que el negocio significa que algo está ocurriendo fuera de lo habitual en la empresa. Estas partes las explicaré un poco más a fondo para que entiendas por qué ocurrieron estas situaciones y cómo debemos interpretarlas. Generalmente, en una empresa, el flujo de ventas, activos, compras y gastos se presenta con las ventas y activos en la parte superior, mientras que las compras y gastos se ubican en la parte inferior. Pero esta industria es un poco distinta y tiene particularidades. Aquí puedes ver que el periodo de rotación de cuentas por pagar es de 67 días y el 66 días, así que el periodo de cuentas por pagar es un poco más largo. Entonces, ¿qué significa esto? Si hablamos del periodo de rotación de cuentas por pagar, tienes que entender bien qué es el periodo de cuentas por pagar. Entonces, las cuentas por pagar significan que ya recibiste los bienes, pero aún no los has pagado. Por eso, las cuentas por pagar son el dinero que tienes que pagar después. Es decir, ya recibiste los bienes y los vendiste, pero todavía no has pagado ese dinero. Entonces, si ves el concepto de cuentas por pagar en la distribución, es así. Las empresas de distribución de plataformas, si lo piensas, no son fabricantes, ¿verdad? Así que la mayoría de las plataformas de distribución tienen productos de otras empresas y los venden. En Coupang, el costo de ventas no es el pago que la empresa realiza para adquirir productos. Como los clientes son individuos, es B2C y pagan con tarjeta. Desde el momento del pago hasta que el dinero llega, hay un periodo de espera. Si un cliente paga hoy, la empresa de la tarjeta tarda unos 6 días en depositar el dinero a Coupang. Durante ese tiempo, aunque la venta ya se realizó, el dinero aún no ha llegado. Y eso se llama cuentas por cobrar. Pero aunque solo tarda 6 días, hay empresas que venden productos a otras empresas. En esos casos a veces tardan hasta 2 meses en recibir el pago. Por eso cuando Coupang compra productos, negocia con esas empresas y normalmente les paga después de 2 meses de manera estándar. Entonces, durante ese tiempo, el efectivo disponible en Coupang se va acumulando. Coupang puede operar, ahorrar e invertir ese dinero por más tiempo gracias a su buen modelo de negocio que le permite mantener el flujo de caja. El ciclo de rotación de inventario es corto, por lo que no hay problema. Mientras más rápido vendas los productos, más pronto recuperarás el dinero. Desde la perspectiva de una empresa que mantiene inventario, puede parecer un buen negocio, pero el hecho de que el ciclo de rotación de cuentas por pagar sea alto no significa necesariamente que sea malo, y esa idea no es correcta. Por lo tanto, un alto ciclo de rotación de cuentas por pagar, desde la perspectiva del flujo de efectivo, puede ser más eficiente y permite a las empresas mantener su negocio de manera más estable. Por eso, las plataformas de distribución suelen tener un ciclo de rotación de cuentas por pagar alto y un ciclo de rotación de cuentas por cobrar bajo, lo que les da una estructura ventajosa. Las actividades comerciales actuales son plus, las financieras de inversión son menos. El flujo de efectivo de inversión reciente muestra un nivel negativo de cierto tamaño, manteniéndose en menos de 10.000 millones de wons. Parece que están invirtiendo conservando ese nivel.
Las grandes inversiones en centros logísticos parecen estar disminuyendo por ahora. Sin embargo, si estas inversiones aumentan nuevamente, el flujo de caja de inversión volverá a ser negativo. Así es como podría incrementarse nuevamente el flujo de caja negativo. Al invertir en KPEX hasta el nivel sostenible, la empresa financia sus inversiones con recursos propios, contribuyendo al crecimiento y actividades comerciales dentro de un rango manejable con su propio flujo de efectivo. Las sucursales en el extranjero y otras filiales también generan ingresos, reflejando así la estructura de la compañía. El mercado coreano está saturado, por lo que las empresas buscan oportunidades en el extranjero. Actualmente están incursionando en el sudeste asiático, expandiendo su mercado, ampliando su base de clientes y contratando trabajadores extranjeros para desarrollar su modelo de negocio. Actualmente el negocio se centra en el mercado nacional, pero estos cambios podrían impulsar el crecimiento futuro de Coupang. Revisen los materiales de presentación para inversionistas y artículos relacionados para confirmar mejor esas partes. La razón por la que el ganancias por acción de esta empresa se retrasó tanto fue por algunas partes que se reflejaron de manera excesiva en 2023. Eso se lo explicaré después. Después de eso, el ganancias por acción se recupera, pero el precio de las acciones sigue bajo. Esto se debe a que durante el proceso el precio cayó mucho en junio y ahora está subiendo. Esa parte depende de si el ganancias por acción crece más rápido y más alto. Por eso, primero hay que confirmar los números. Si miras los números detrás, ves que esta empresa está creciendo en ventas así, 12%, 15%, 12%, así que si solo ves el tamaño, parece que solo está creciendo en tamaño. Las ventas proyectadas para 34.1 billones de wones, lo que equivale a aproximadamente 40 billones anuales, son de 34.1 billones de wones, lo que equivale a aproximadamente 40 billones anuales. Yo también me sorprendí cuando lo vi, porque si ves solo el tamaño de las ventas, parece que es una empresa realmente grande. En comparación con eso, el ganancias por acción está creciendo bastante rápido. 0,3, 0,50 y luego 270%, 124% y el próximo año y el año siguiente para 2027 es 43%. Así que si solo ves el crecimiento del ganancias por acción, claramente puedes ver que está creciendo. Así que se espera que siga creciendo en el futuro. Eso es lo que pensé en ese momento cuando lo vi. Entonces, si el ganancias por acción de 2023 fue así de alto y luego en 2023 bajó así, sería necesario pensar en cuál fue la razón de esa caída. Eso es lo que llamamos ver los datos desde la perspectiva de un inversionista. Entonces, si las ventas también crecieron en 2024, normalmente cuando las ventas crecen, el ganancias por acción también suele aumentar. Pero si el ganancias por acción de 2024 baja de 0.75 a 0.08, eso es una caída total. Entonces, ¿este problema seguirá existiendo o surgirá otro problema? Eso es lo que tenemos que ver. Por eso, para ver ese problema, hay que revisar por qué en 2023 las ganancias bajaron tanto. Es necesario checar eso. Esta parte la voy a explicar mostrándoles el estado financiero. Esto es algo que algunos de ustedes ya sabrán, pero de todas formas, cuando hablemos después sobre acciones estadounidenses o sobre estudiar en el extranjero, también mencionaré brevemente estos temas relacionados para que lo tengan en cuenta. Cuando lleguemos a este punto en el temario financiero, se los mostraré de manera sencilla y clara. Aquí pueden ver que el 100 millones, y si ven aquí, también estaba en 2023, así que en 2023 el 4.700 millones y en 2024 bajó un poco, pero seguía siendo de 4.300 millones. Entonces el negocio y el margen de beneficio se han reducido un poco en la misma proporción. Pero si ves aquí, en 1.360 millones de dólares y en 2014 fue de 150 millones de dólares. Así que puedes ver que la diferencia es bastante grande en cuanto al beneficio neto. De 1.300 a 1.500 millones de dólares, la diferencia es de 8 a 19%, lo que parece una caída brusca. Pero el ganancias por acción también baja de manera similar, por lo que es correcto analizar por qué disminuyó tanto. Normalmente las ganancias operativas son de unos 430 millones de dólares o 150 millones de dólares, así que esa diferencia es razonable. Después de eso hay gastos financieros y otras cosas que afectan las ganancias netas. Si lo ves así, parece que el margen se ha reducido mucho, pero si lo analizas puedes ver que la utilidad neta cayó más que la utilidad operativa. Aquí, si ves desde el punto de vista legal, el margen negativo es más grande, pero si lo ves desde el punto de vista de la contabilidad, no es solo un tema legal, sino que hay otros factores involucrados.
En cuanto a los impuestos, la mayoría de los casos no son así, pero cuando hay una reducción, la diferencia puede ser significativa. Cuando surgen impuestos corporativos y se crean estas estructuras, la utilidad neta puede aumentar considerablemente. Entonces, tienes que averiguar por qué el impuesto corporativo salió negativo y analizar esa parte para entenderlo bien. Para lograrlo debes buscar el documento original, pero a veces no está disponible. Por eso, si quieres ver el documento original publicado, tienes que entrar al sitio web de la empresa y buscar en la sección de divulgación electrónica. Ahí lo puedes encontrar directamente. Así que puedes verificar directamente los datos publicados en el sitio web de Edgar para asegurarte de la información. Desde aquí puedes buscar el informe anual y encontrar el estado financiero para analizarlo sin problemas. Por eso, ahora no puedo mostrarte todo el contenido aquí, pero te compartiré la información que encontré en un archivo de Excel para que puedas revisarla. Primero, al buscarlo, en la parte llamada activos según la ley de inversión, es difícil de encontrar, así que es complicado porque los términos que se usan aquí son diferentes a los que normalmente conocemos. Lee Hyun-beom se traduce como Deferred Tax Asset en inglés, pero si lo decimos como Deferred, significa que se ha pospuesto. Así que a partir de ahora, cuando veas el término Lee Hyun-beom, piensa que se refiere a algo que se ha pospuesto. Entonces, para explicarlo fácilmente, si lo piensas así, dentro de la empresa, cuando haces negocios, pagas muchos impuestos por adelantado. Entonces, si pasas al siguiente año, el gobierno le da a la empresa un cupón que dice que puede ahorrar impuestos. Eso es lo que se llama activo por impuesto diferido. ¿Entiendes? Coupang acumuló muchas pérdidas fiscales durante su etapa de crecimiento. Como aún tiene pérdidas, cada ganancia se compensa primero con estas, pagando menos impuestos cuando finalmente hay una ganancia. Esto es muy útil en la etapa de crecimiento de la empresa. Durante ese tiempo las pérdidas fiscales se acumulan mucho, por eso cuando finalmente hay ganancias, se permite usar un cupón que reduce los impuestos que se deben pagar. El impuesto diferido por 2 años se maneja como un activo de impuesto diferido durante ese periodo. Cuando se traslada es cuando se empieza a utilizar. Si pagaste menos impuestos corporativos antes, o si tienes muchas pérdidas acumuladas, puedes recibir un cupón que te permite pagar menos impuestos en el futuro. Las empresas nacionales también hacen lo mismo. Si hay inversores acumulados, aunque las ganancias lleguen primero, el sistema está diseñado para no reconocer esas ganancias hasta compensar todas las pérdidas acumuladas. Así, en la contabilidad corporativa, los activos por impuestos diferidos o activos fiscales se registran de esta manera. Por eso hay varios tipos de activos como tangibles, intangibles, fiscales, etc. Los activos son cosas que pueden convertirse en ingresos, por eso se les llama así. Por eso, ¿es correcto decir que existen activos por impuestos diferidos? Tengo un cupón, pero si tengo que pagar impuestos en el medio, puedo usar ese cupón para reducir los impuestos que debo pagar. Por eso se considera que puede convertirse en un ingreso, y por eso se registra como un activo. Así que eso es lo que llamamos un activo por impuestos diferidos. Había un cupón de reducción de impuestos, pero en el balance se llama pago anticipado de impuestos. En medio de esto, seguimos siendo los propietarios. Parece que no podremos usar todo este cupón de descuento de impuestos. Guardamos parte de esto como provisión para evaluación, pero parece que no podremos usarlo. Dejamos la provisión, pero ya se ha producido una pérdida real. Visto así, es como si no tuviéramos esa provisión. Esto no es necesario. Así, los montos se registran nuevamente como plusvalía, revirtiendo los estados financieros. Por eso, si ves en los estados financieros, aquí puedes ver que antes era un pasivo legal. Esto se llama impuesto corporativo. Cuando estos elementos se transfieren como datos a lo largo del tiempo, estos elementos que aparecen aquí como recibidos se muestran en la parte de abajo como un signo menos. En los resultados reales de la empresa, los resultados de plus se agregan como ingresos netos. Durante 2 años, los impuestos corporativos y la valoración de activos no se reflejaron en los resultados. Estos elementos no afectaron el flujo de caja real de la empresa, sino que eran movimientos contables en el balance. Al ajustar esos movimientos, se produce este efecto. Esto se debe a que fue un cambio causado por el efecto fiscal y el próximo año, en 2024, no se puede esperar que el beneficio de 1.005.000 millones de wones se repita durante 8 trimestres.
Al analizar el ganancias por acción, enfoquémonos en las partes normales de la empresa. Así, vemos los cambios en las partes que la empresa ha presentado como normales y seamos estrictos al respecto. Cuando hablamos de resultados financieros, decimos principios de contabilidad generalmente aceptados o resultados estrictos y tenemos datos estrictos. Por eso, si solo miramos esto, ajustemos los cambios temporales en las partes financieras. Por eso, antes no veía los datos, pero al ver la tendencia de los resultados recientes, parece que los datos, excluyendo los efectos legales, han sido acumulados. Por eso el NON, principios de contabilidad. Generalmente aceptados se maneja así, y los datos en los estándares contables generales, los estrictos, son los que Estados Unidos usa para sus anuncios. Por eso estas partes surgieron por esa razón. Por eso aquí el ganancias por acción no es simplemente bajo, Originalmente el $0.75, sino que ajustaron las cifras, el $0.1 y el $0.12 mostrando flexibilidad, así que la caída no fue tan grande, y después, este tipo de casos de crecimiento suelen considerarse normales. Por lo tanto, si lo analizas rigurosamente, es probable que se desarrolle así. Personalmente creo que es mejor analizarlo de manera estricta y ver el crecimiento del ganancias por acción de forma continua. Entonces, cuando cambian repentinamente de esta manera, es correcto buscar las razones y ajustar los números para ver cuánto se debe considerar, pero en general, cuando se analiza, es mejor verlo de manera estricta porque así se mantiene la continuidad. Así es como lo explicaría. Era una idea difícil de comprender, pero la escuché una vez y luego en la escuela dominical en Estados Unidos me la explicaron nuevamente. Si miras la proyección, el consenso es que los precios altos se mantendrán entre septiembre y noviembre de 2024, luego los precios bajarán nuevamente y se mantendrán bajos por un tiempo. Ahora, si lo vemos de nuevo, normalmente aquí es cuando está infravalorado y aquí es cuando está sobrevalorado. El precio se mueve entre la zona de infravaloración y la de sobrevaloración y las transacciones ocurren dentro de un rango de precios razonable entre estas dos zonas. Observando el gráfico de precios se aprecia que este fue el punto de mayor infravaloración. La app de ChoiceSang ya está disponible. Si descargan la aplicación desde Google o Apple o desde la App Store, podrán usarla con mucha más comodidad. A continuación, al ver el análisis de Momentum y también al ver esta empresa, uno puede notar que alta calificación, baja calificación, ventas, volumen de ventas, así es como surgieron muchas empresas llamadas Gold Cross o Dead Cross. Y luego, recientemente, cuando surgieron señales de compra, el precio de las acciones subió bastante rápido en el corto plazo. Por eso, muchas líneas de soporte también están subiendo rápidamente. Por eso, entre estas partes, revisé rápidamente la parte de la señal que está más cerca de la señal reciente en el sitio y la marqué. Buscando la cadena de señales, aquí veo que la señal apareció el 25 de abril. La señal de compra salió hace 23 días y actualmente ha subido alrededor de un 22.4% y la inversión solo ha subido un 3% hasta ahora, pero todavía no está en una valoración alta. Y si vemos la señal de compra y venta aquí, la señal de compra y venta apareció justo antes y aquí también ocurrió una vez. Después de generar la señal, si el mercado se recupera y vuelve a bajar, los inversores a corto plazo o los fondos de cobertura pueden tomar una señal de compra nuevamente. Dependiendo del movimiento del mercado, pueden beneficiarse de la subida y mantener esas posiciones. Y si vemos el gráfico media móvil exponencial, que es el indicador de tendencia que revisamos para el análisis de la media móvil, podemos ver claramente en la pantalla la diferencia entre las fases de subida y bajada a corto plazo. Así que ahora podemos ver si la media móvil está subiendo o bajando. O en el corto plazo, observamos principalmente las líneas de media móvil de 21 y 61 en el gráfico media móvil exponencial. Así que nos enfocamos en cómo la línea de 21 cruza la de 61 y analizamos esa parte. Aquí ya vimos que en el proceso, a finales de 2024, las señales de compra empezaron a aparecer. Y aunque ahora el volumen y las ventas han aumentado poco a poco, si solo vemos este gráfico, parece que el volumen de ventas no está disminuyendo mucho. Generalmente, si vemos el precio actual de las acciones, parece que el volumen está subiendo más y que hay mucho más volumen acumulado. Por eso, cuando seguimos las señales de compra y venta a corto plazo y tomamos el timing de compra y venta, a veces podemos obtener un poco más de ganancia. Comprar y vender tarde
tiene la desventaja de perder parte de la ganancia de la siguiente operación, pero te permite ver la tendencia a largo plazo objetivamente y tomar decisiones más racionales sin dejarte llevar por movimientos temporales. Por eso es bueno que muchos de ustedes confirmen tanto el corto como el mediano plazo. Por eso, cuando muchos de ustedes analizan técnicamente el gráfico de cada acción, es bueno ver el corto plazo cuando quieren atrapar movimientos rápidos. Y cuando quieren juzgar si la tendencia actual puede mantenerse fuerte a mediano plazo, es bueno ver el mediano plazo. La tendencia actual es a mediano plazo. La señal surgió en mayo, así que si ven los datos aquí aparecen de esta manera. El valor de arriba debería haber sido capturado, pero parece que fue alrededor del 9 de mayo. La señal surgió alrededor del 9 de mayo y si vemos las señales diarias, la anterior surgió el 25 de abril, así que hubo un intervalo bastante largo entre ambas. Les mostré estas señales de compra y venta como referencia. Muchos invierten basándose en esto, así que si les es útil, me alegraría. No estoy recomendando que vendan sus acciones de inmediato. En comparación con el pasado, hoy hay más empresas orientadas a las ventas y estas cuentan con más datos que antes. El precio de las acciones subió en el pasado, pero después varios factores legales, regulatorios y de activos influyeron en el desempeño empresarial y posición en el mercado. Si piensan en esas cosas y consideran las ideas y las inversiones de varias personas, creo que sería bueno dejar esas ideas en los comentarios cuando este video se convierta en una comunidad. Si el video les resultó útil, suscríbanse, denle like y comenten. Gracias.